what's your emergency? Hola amigos, espero que estén todos súper bien. Yo soy Mika y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Un Rato de Misterio. En el día de hoy les voy a contar la historia de Schlitzie Surtees, un personaje del que tal vez hayan escuchado hablar. Antes de empezar, los invito a seguir el podcast desde la plataforma que me estén escuchando, ya que eso ayuda un montón a que estos episodios sigan circulando y esta comunidad crezca cada día más. Ahora sí, una vez más y como siempre, los invito si quieren a buscar un té, un café, lo que les guste tomar, y empezamos con el caso. Seguramente el nombre de nuestro protagonista de hoy no les suene del todo. Schlitzie Surtees, cuyo nombre de nacimiento fue en realidad Simon Metz. Es posible que muchos no recuerden a esta persona, pero que sí les suene un personaje muy popular del show televisivo American Horror Story llamado Pepper. Para los que no vieron el show, o quizá no lo recuerdan, Pepper es un personaje que salió en las temporadas de Asylum y Freak Show. Una mujer con microcefalia que llevaba la cabeza completamente rapada, a excepción de un pequeño mechón en la parte superior que estaba atado con una cintita. En la serie, Pepper se presenta como una de las pacientes del hospital psiquiátrico, pero 2 temporadas después, descubrimos que formó parte de un gabinete de curiosidades, una especie de espectáculo circense en el que varias personas con discapacidades eran exhibidas para entretener al público. De hecho, ya hablamos más de una vez de estos espectáculos en el podcast, y hasta recuerdo haberles contado de la siamesa Hilton, que lamentablemente tuvieron que formar parte de estos shows toda su vida. Bueno, resulta que el personaje de Pepper está inspirado en el protagonista del episodio de hoy, Schlitzie. Me enteré de su historia hace no tanto y me pareció un caso bastante interesante para compartir con ustedes. Así que sin mucha más intro, empecemos. Nadie sabe bien cuándo nació Schlitzie ni dónde nació. Tampoco se sabe del todo el nombre que le pusieron al nacer. Se cree que nació en Nueva York para septiembre de 1901 y tenía microcefalia, una condición médica por la cual la persona nace con la cabeza más pequeña de lo normal y que en muchos casos implica que el cerebro, y a veces el cuerpo, no se desarrollan correctamente. Ese fue el caso de Schlitzie, que para su adultez medía poco más de 1,20 m, tenía una miopía severa y un retraso madurativo grave, con una edad mental estimada de tan solo 3 años. Schlitzie no podía comunicarse demasiado. Solamente podía decir alguna que otra palabra o frase cortita, y tampoco podía hacerse cargo de él mismo, pero sí entendía lo que otros le decían, y era bueno para imitar y llevar a cabo tareas sencillas. Bien, resulta que cuando Schlitzie era pequeño, sus papás decidieron regalarlo al circo. Sí, así como escuchan. Desde muy chiquito, Schlitzie cortó la relación con sus padres y empezó a pasar de tutor en tutor. Generalmente, sus tutores eran los jefes que fue teniendo en distintos trabajos. Algunos lo trataban muy bien y otros no tanto. En aquel entonces, cuando se hacían estos espectáculos que involucraban personas con discapacidad, a la gente que tenía la misma condición que Schlitzie se los conocía como cabezas de alfiler. Particularmente, Schlitzie hizo actos con varios nombres más, entre ellos, la chica mono. ¿Por qué la chica mono? Bueno, porque lo hacían actuar como mujer. Con un vestido, la cabeza rapada y un pequeño mechón recogido con un moño.
Y por si se lo están preguntando, sí. Este fue el look de Schlitzie que más tarde inspiró el personaje de Pepper. A veces, Schlitzie se presentaba como mujer. A veces se presentaba como hombre, dependiendo de lo que le convenía a sus empleadores. En algunos casos, lo hacían llevar vestidos simplemente porque era más fácil cambiar sus pañales. Y es que de adulto, desarrolló incontinencia urinaria. En su tiempo trabajando en el circo, Schlitzie fue muy popular entre el público. Incluso llegó a actuar en una película de Todd Browning llamada Freaks. Ya hablamos de esta película en algún momento en el podcast porque las siamesas Daisy y Violet Hilton, las que les mencioné al principio del episodio, también participaron de esa producción. No me acuerdo si les conté esto en aquel momento, pero esa película le fue pésimo en taquilla porque al público de aquel entonces, estamos hablando de 1930, no le gustó ver a los que llamaban fenómenos de circo en la pantalla grande. Y de hecho, hubo países en los que incluso prohibieron la reproducción de la película. Pero volvamos a la vida de Schlitzie. Para el año 1935, él estaba trabajando en el circo de Tom Mix. Y ahí se cruza con George Surtees, que era el encargado de entrenar a los monos del lugar. Eventualmente George lo adopta y ahí es que Schlitzie pasa a tener su apellido de forma legal. Unos años después, él obtiene otro papel relevante en cine, interpretando un personaje femenino en la película Meet Boston Blackie. Y para el 65, su tutor legal fallece. Entonces, luego de vivir 30 años con George, Schlitzie termina en un hospital psiquiátrico por decisión de su hija, quien creyó que ese era el mejor lugar para que cuidaran de él. El problema es que en el hospital, Schlitzie empezó a decaer. Él quería estar en el circo, ser reconocido por el público, y como esto no sucedía, su salud mental empezó a empeorar a pasos agigantados. Eventualmente, Schlitzie se encontró con Bill Anks, uno de sus ex compañeros de circo que trabajó mucho tiempo como tragasables y tenía un puesto en el hospital para la temporada baja. A raíz del encuentro con Bill, los doctores de Schlitzie pensaron que sería una buena idea que él trabajara para el jefe de Bill, y así es como Schlitzie volvió a los espectáculos. Pasó algunos años de feria en feria, y como ya era bastante popular en la zona, las personas que estuvieron a cargo de él en esos últimos años aprovecharon para vender imágenes y otros objetos con su cara. En sus últimos años de vida, Schlitzie abandonó la actuación y pasaba sus días con su tutor del momento, paseando por el barrio y saludando a quienes lo reconocían. Schlitzie Surtees falleció en septiembre de 1971 por una bronconeumonía. En aquel entonces ya tenía 70 años. Originalmente fue enterrado en una tumba sin nombre. Sin embargo, casi 40 años después, uno de sus fanáticos se dio a la tarea de hacerle un homenaje. Gracias a una colecta, mandó hacer una placa con los datos de Schlitzie que todavía se puede ver en su tumba al día de hoy. Espero que les haya gustado este nuevo episodio del podcast y les agradezco por haber llegado hasta acá. Si quieren, pueden apoyar esta producción desde cafecito.app/Un Rato de Misterio y también suscribiéndose, dando like o compartiendo su episodio preferido con otras personas. Queridos amigos, eso ha sido todo por hoy. Les mando un beso grande y los despido. Hasta el próximo episodio.